Ayer quedé con mis dos mejores amigas porque esta es la semana de mi cumpleaños y como hacía unos días que había vuelto de Turquía, una de ellas me miró fijamente y me dijo: Steph, ¿cómo es posible que te hayas ido a Turquía? O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué así de repente? Y le conté exactamente todo lo que te voy a contar a ti en este vídeo si lo que te interesa es viajar de forma gratuita o de forma económica por Europa, siendo joven entre 18 y 30 años. Antes de nada, en mi anterior vídeo ya te comenté que me iba de viaje y te expliqué exactamente qué es lo que hago para prepararme para poder irme con mi negocio digital. Y en el vídeo de hoy quiero explicarte absolutamente todo el proceso, desde qué son los proyectos europeos, cómo puedes aplicar a ellos y cómo es todo el proceso de participación. Antes de nada, si no me conoces, mi nombre es Steph, soy la mente creativa de Estudio Caótico y en este canal compartimos herramientas y recursos para emprendedoras y creativas que quieren empezar con su marca personal de una forma sencilla y práctica. Además de que muchas veces también hablo sobre un poco el estilo de vida y la mirada, el enfoque es lo que le pongo a todo, tanto a mi vida como a mi negocio como a los viajes. Entonces, si todos estos temas te interesan, no te olvides que puedes suscribirte en el botón rojo de abajo y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Antes de empezar, esto ya es algo que había comentado previamente en el anterior vídeo, si no me equivoco. Yo no soy nómada digital porque hice el intento cuando me fui 3 meses a Asia y no me pareció el estilo de vida que yo quería tener en ese momento. Entonces tomé la decisión consciente de hacer viajes mucho más cortos y mucho más cerca. Entonces esto se vincula directamente con el tema de realizar proyectos europeos, porque además de viajar, a mí también me gusta sentir que aprendo nuevas habilidades, sentir que aprendo de nuevos temas, conocer también gente, conocer otras culturas y en definitiva también tener esos momentos de productividad, de contribuir a la sociedad de alguna manera. Entonces, con una experiencia previa que tuve el año pasado en Serbia de forma bastante express, este año he hecho conscientemente el intento de buscar proyectos que encajen conmigo, que encajen con Estudio Caótico, con las habilidades que quiero cultivar, con las habilidades que quiero compartir también, para poder hacer estos viajes por Europa y para poder conocer a gente que sea un poco afín a lo que yo también hago. Este vídeo no sé cuánto va a durar, la verdad, porque tengo una estructura está bastante extensa la estructura, no sé, no creo que se vea. No sé si va a ser de entre 15 y 20 minutos, pero igualmente te voy a dejar por aquí como toda la estructura del vídeo para que vayas a la parte que más te interese. Primero vamos a empezar con una contextualización de qué son los proyectos europeos. Luego te voy a hablar también sobre cómo ha sido mi proceso para aplicar en los proyectos, cómo es también la preparación del viaje y finalmente cómo es la participación en el mismo proyecto. Así que siéntete libre de ir a la parte del vídeo que más te interese, que más jugosa te parezca o en aquella en la que necesites más referencias. Vale, empezando por la introducción, el contexto, qué es un proyecto europeo y sobre todo qué es un intercambio juvenil, que es el tipo de proyecto en el que yo he participado. Pues son proyectos que son financiados por la Unión Europea con el propósito de que jóvenes de distintos países se reúnan en un mismo lugar para aprender juntos, intercambiar ideas y experiencias y desarrollar nuevas habilidades. Y suelen ser proyectos que duran entre 5 y 21 días, más o menos. Como ya te he dicho, va dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque también es posible que haya otros proyectos mucho más concretos para adolescentes de entre 13 y 17 años. Nosotras nos vamos a enfocar sobre todo en el rango de 18-30, que es en el que estoy yo y es en el que yo participo y probablemente tú también puedas participar si formas parte de la Unión Europea o si tienes pasaporte europeo sobre todo. Y aunque sé que me siguen muchas personas de Latinoamérica, a lo mejor este vídeo no se encaja mucho, lo entendería, pero bueno, también puede ser interesante si en algún momento te planteas vivir, estudiar aquí en Europa. Estos proyectos abarcan temáticas desde LGTBI, injusticia social, participación juvenil, es decir, hay muchos tipos de proyecto en distintas áreas que seguro que alguna de ellas te encaja. Y para mí el tema de las temáticas es muy importante, pero de esto te voy a hablar mucho más adelante. Lo bueno de estos proyectos es que te cubre la mayoría de los gastos, quiero decir, te cubre los gastos de transporte, te cubre también el alojamiento, las comidas, las actividades que vas a hacer e incluso te reconoce aquellas habilidades que probablemente aprendas durante el proyecto a través de lo que es el Youth Pass. Además de los intercambios juveniles, también puedes encontrar otro tipo de proyecto como pueden ser los cursos de formación, los training course. También tienes seminarios, también tienes eventos, es decir, que hay distintas modalidades, aunque sí que es cierto que las personas jóvenes suelen aplicar más a los intercambios, a los Youth Exchange, y yo creo que es porque probablemente el proceso de selección sea menos exigente. Entonces ahí vas a encontrar muchos tipos de perfiles distintos, desde personas que tienen más experiencia, personas que tienen menos, personas que hablan mejor inglés, personas que hablan menos, quiero decir, es mucho más amplio.
Ahora que ya sabes en qué consisten estos proyectos, quiero contarte cómo ha sido mi proceso para aplicar a uno de ellos, que ha sido al anterior al que he ido, al proyecto de Turquía. Seguramente habrá 1000 maneras de aplicar a proyectos, incluso si ya tienes experiencia, muchas veces las entidades pueden que te contacten directamente a ti. Pero en mi caso, como tenía experiencia y no tenía contactos, lo que hice fue lo siguiente. Lo primero de todo fue buscar entidades de envío en España. Entidades de envío, asociaciones que co-crean el proyecto con otras entidades de otros países y que se encargan de mandar a participantes, ¿vale? Tú imagínate que un proyecto, por ejemplo, lo organizan 4 asociaciones, una de Grecia, una de Turquía, una de Macedonia y una de España, ¿no? Cada una de ellas se encarga de mandar un número de participantes que normalmente es entre 5 o 7 participantes más el team leader, que no tiene límite de edad, pero sí, básicamente se encargan de eso, de seleccionar a las personas participantes en el proyecto. Esto de encontrar asociaciones yo lo hice en Instagram porque me pareció mucho más sencillo, ya que las entidades publican los proyectos en sus perfiles. No sé si lo harán a través de páginas web porque el proceso de selección pues es bastante ágil, me parece a mí. Entonces yo, para curarme de espanto, prefiero seguir las cuentas de Instagram y estar pendientes de los proyectos que van surgiendo. Si te interesa el tema de encontrar entidades de envío, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque tengo un recurso gratuito preparado para ti. Una vez ya tenemos esas entidades que nos interesan, es el momento de seleccionar el proyecto en el que queremos participar. ¿Y cómo se selecciona? Pues yo creo que esto es algo bastante personal, ¿no? Según cuáles sean tus prioridades. En mi caso lo hago sobre todo por temáticas. Me interesa que la temática sea atractiva para mí y útil, pero también puedes hacerlo por destino, si te interesa algún destino en concreto que visitar y te da a lo mejor un poco igual la temática, o también por fechas en el caso de que no tengas tanta flexibilidad. Pero ya te digo, yo creo que lo principal, esto es personal para mí, es elegir por temática. Y en mi caso el último proyecto era sobre comunicación y participación juvenil, lo cual creo que encaja bastante con mi personalidad y mis intereses. Una vez ya tenemos seleccionado el proyecto en el que queremos participar, es importante seguir los pasos que nos recomienda la asociación, que puede ser desde enviar un correo, desde completar un formulario, muy probablemente será la del formulario. Sí que es cierto que yo, antes de aplicar al proyecto, intento ponerme en contacto a través del correo electrónico con la entidad para que me manden el infopack. El infopack pone toda la información del proyecto y me gusta poder indagar un poco más en profundidad en el tema que se va a trabajar para saber si encaja realmente conmigo. Aunque muchas veces las entidades simplemente mandan el infopack a las personas que han sido seleccionadas. En todo caso, lo que veas. Yo siempre suelo pedir el infopack antes de completar el formulario. Luego completas el formulario, que seguramente te va a preguntar datos personales, motivación y experiencia y conocimientos que tengas. Y también es posible que te hagan escribir una carta de motivación. Pero esto seguramente en el caso de que no hayas completado un formulario así más extenso. Vale, ya te han seleccionado para el proyecto, entonces pasamos a lo que sería la parte 3, que es la preparación del viaje. Una vez has sido seleccionado o seleccionada para el proyecto, seguramente te harán partícipe de un grupo de WhatsApp con lo que es el equipo nacional, ¿no? Con las personas que van a ir contigo de tu mismo país, ¿no? Que van a ser al final, pues eso, tu equipo. Y esto es muy útil porque nos permite conocernos previamente y ya saber un poco más de la otra persona y ayudarnos también a preparar lo que es el viaje, ¿no? A nivel de transporte, a nivel de alojamiento o eso. La preparación del viaje es mucho más sencilla cuando lo haces acompañado. Además de que si no te gusta viajar sola o si todavía es algo que te cuesta, el hecho de tener un equipo que te respalde también puede ser bastante reconfortante para ti, el saber que hay más personas como tú que van a participar en el mismo proyecto y que te pueden echar una mano en algún momento. Otra cosa que no sé si será obligatoria, que le dio sentido, es el hecho de pagar la cuota anual de la asociación, porque al final las asociaciones que mandan a personas que son socias de la entidad. Entonces a lo mejor te exige entre 20, 30 euros, 40, depende del tipo de asociación que sea, depende de la asociación en concreto. Te pedirán que pagues la cuota anual, que es para todo el año, pero lo bueno es que creo que con esa cuota anual puedes participar en todos los proyectos de la entidad. Es pagar la cuota de la asociación que te hace ser miembro de la misma. Ahora bien, muy importante es el momento también de comprar los vuelos. Es importante que sepas el presupuesto que tienes según el país desde el que viajes, porque cuanto más lejos esté tu país de destino, es más probable que tengas un presupuesto mucho más alto para poder llegar a él. Es importante tener también en cuenta medidas de transporte que sean económicas y a ser posible eco-friendly dentro de lo que cabe, que no tampoco es muy posible. Pero es importante que los vuelos los compres con antelación y que guardes todo lo que son el boarding pass, las confirmaciones de reserva, todo eso que justifique los gastos que han supuesto para ti el hecho de moverte desde tu punto A hasta el punto B, que es el del proyecto, porque todo eso se va a reembolsar cuando termine el proyecto en sí.
sí. Y ya para finalizar la parte de preparación del viaje, está el hecho de planificar el viaje en sí, no solamente la parte del proyecto, sino que, bueno, en mi caso, para ir a Turquía, sí que es cierto que yo viajé un día antes y luego me quedé en Estambul 2 días después del proyecto, porque se da como un margen de tiempo para que las personas participantes lleguen. Eso no te lo cubre el proyecto en sí mismo, esto no te lo cubre la Unión Europea, pero si tienes a lo mejor algunos ahorrillos y te apetece pues hacer un poco de turismo antes o después de empezar el proyecto, y eso es algo que sí que me gusta hacer porque me permite conocer un poco más el lugar por mí misma, a mi manera, ¿no? Sin la presión de tener que estar participando en el proyecto de por sí. Entonces eso es algo opcional y que también dependerá un poco de las fechas de tus vuelos y de cómo te encaje. Pero no te preocupes porque las entidades normalmente te suelen ayudar a encontrar los trayectos que sean más económicos y también más asequibles para que no tengas que hacer 2 escalas o 3 escalas para llegar a tu destino. Y ya finalmente tenemos la participación en el proyecto. Muchas veces en el mismo infopack ya te pondrá como la programación, cómo va a estar estructurado los 5 o 7 días del proyecto y qué actividades se van a hacer en cada una de ellas. Es importante que sepas que muchas veces, bueno, la gran mayoría, hay actividades comunes en todos los proyectos que son, por ejemplo, la noche intercultural, en la que probablemente pues tengas que preparar junto a tu equipo nacional pues lo que es una experiencia intercultural de España, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importante que compres alguna cosilla del supermercado que puedas llevar que sea típico de tu país, como puede ser queso, como puede ser pues snacks a lo mejor, como puede ser embutido, que eso siempre triunfa, y que preparéis como un par de dinámicas para esa misma noche. Otra cosa que también os podrían pedir es que preparéis un taller práctico de alguna temática en concreto. Esto es algo que no sé si todas las entidades te van a pedir, si todos los proyectos te lo exigirán, pero por si acaso también existe la posibilidad de eso, de que te hagan prepararte un taller práctico o que te hagan prepararte 2 o 3 energizers, que son así como dinámicas de distensión, dinámicas de comunicación, dinámicas de, en fin, dinamización grupal en esencia. Y ya finalmente la actividad de diseminación, que sería realizar algún tipo de evento local, algún tipo de contenido que sirva para que otras personas conozcan más sobre los intercambios juveniles, sobre cómo funcionan y sobre cómo ha sido el tuyo en concreto. En mi caso, esta es mi actividad de diseminación porque me parecía que encajaba bastante bien que la youtuber hiciera un vídeo para YouTube. Es importante que hagamos esta actividad porque es lo que va a dar cierre al proyecto y lo que va a hacer que después se active el momento de realizar los reembolsos, que me parece algo bastante lógico y razonable. Las actividades de diseminación dependerán de cada equipo nacional, de lo que decida, puede ser desde una charla por Zoom, puede ser una charla presencial, podéis prepararlo de la forma en la que queráis y después tenéis que hacer como una especie de reporte, ¿no? De cómo ha ido, de que si hay fotos, si hay cualquier cosa que pueda ayudar a difundir, ¿no? Lo que son los proyectos europeos. Si te digo la verdad, ha sido una experiencia muy positiva para mí, la verdad que la he disfrutado. Sí que es verdad que a lo mejor iba con más expectativas o pensaba que iba a ser de otra forma, pero sí que ha sido bueno para introducirme dentro de lo que son los intercambios juveniles y para poder decidir cuál va a ser el siguiente proyecto en el que participaré. Antes de terminar, ya te había dicho que tenía preparada una sorpresa, he estado diseñando un Excel que seguramente iré actualizando en el caso de que encuentre más entidades. He preparado un Excel en el que ya te pongo entidades que publican regularmente proyectos nuevos de intercambios juveniles o de cursos de formación, y también entidades que no comparten sus propios proyectos sino que difunden los proyectos que conocen de otras asociaciones. Si quieres conseguir este Excel y quieres evitarte las horas que pasé yo buscando entidades por Instagram, te voy a dejar el enlace en la biografía para que te suscribas y recibas automáticamente este listado de entidades que seguro que te va a ser de mucha ayuda y que te va a permitir ahorrar tiempo e ir directamente a los proyectos que te interesa participar. Espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy. Sé que es un poco diferente, pero me ayudaría mucho que lo compartieras con tu grupo de amigos, de amigas, para que puedan conocer más sobre este tema y que vean que está bastante normalizado y que hay mucha gente que lo hace, que es bastante sencillo de hacer y que te va a permitir conocer a mucha más gente, ampliar tu círculo de contactos y viajar a otros países de Europa. Compártelo con esas personas a las que creas que les puede interesar, a esas personas jóvenes entre 18 y 30 años. Si se te ha quedado alguna duda pendiente, alguna pregunta, me la puedes hacer, respondo a todos los comentarios siempre. Déjale like también si te ha gustado y ya sin nada más que añadir, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.